Comenzamos con un modelizado del balancín. Aquí tenemos la figura del balancín, el motor, que el motor hace que mover todo el sistema y hace que el balancín cambie el ángulo y la esfera se pueda mover. También tenemos en cuenta que este pivote va a ser la parte como central del modelo, debido a que de aquí se toma la distancia con respecto a la bola. En el centro del pivote se toma la distancia con respecto a la bola. Y este pivote también es donde se hizo la sumatoria de torques y todo para tener bien modelado el balancín. Entonces comenzamos con la primera fórmula, que va a ser el del motor, que para el motor usamos la ley de Kirchhoff. En la ley de Kirchhoff sumamos las caídas de tensión en el circuito del bobinado, que sumamos la inductancia del bobinado más la resistencia del bobinado más la fuerza electromotriz, que esto es igual al voltaje. Entonces la primera ecuación. Aquí la ponemos despejando y punto. Esta fue la primera que usamos. Después sigue la del torque del motor. Bueno, primero hay que tener que este va a ser el par equivalente del motor en el pivote. Entonces, torque del motor, que es lo que va a entregar el motor al balancín, que va a ser su torque, es Kt, una constante de torque, por y que es una corriente, pues la corriente que vamos a usar respecto al tiempo. Eh, Después seguimos ahora sí para hallar nuestra segunda ecuación. Usamos la estructura del balancín y los torques que se tienen en cuenta. Va a ser el torque del motor positivo, una fricción en el eje del balancín negativo y el peso de la esfera, que también es negativo, que impide el movimiento del balancín. Entonces, gracias a esto, hacemos una sumatoria de torques, ponemos todos los torques, que esto es igual a una inercia total, que la inercia total más la inercia del balancín más la inercia de la esfera. Entonces, gracias a esto tenemos ya la ecuación 2 despejando este teta dos, doble punto, o sea, segunda derivada respecto al tiempo, que es como la aceleración angular. Por último, tenemos la dinámica de la esfera, que la dinámica de la esfera hicimos una sumatoria de fuerzas, y en la sumatoria de fuerzas tenemos la descomposición del peso, que va a hacer que ruede por la componente del peso que hace deslizar la esfera cuesta abajo, la fricción estática, que garantiza la rodadura, y eso es igual a la masa por la aceleración angular, que es de doble punto, en este caso. Lo vamos a poner como de doble punto. Después hacemos sumatoria de torques, que el único que hace torque es la fuerza de fricción por un radio de la esfera, que esto es igual a la inercia por W punto, y con la rodadura tenemos que de doble punto es el radio por la velocidad angular. Entonces, despejando Fs, la fuerza de fricción estática, tenemos esto. Y sustituyendo en esta ecuación, en mg, ¿no? Fs, lo sustituimos, nos da esto. Observamos acá que nos da esto. Y de aquí despejamos de doble punto, que es como lo queremos dejar. Mira que estamos dejando todas las ecuaciones. Esto, estamos dando ecuaciones en términos de una variable, pues igualados a una variable. Entonces, seguimos aquí sustituyendo, organizamos, y como la esfera es maciza, la inercia de una esfera maciza es 2/5 por la masa por el radio cuadrado. Entonces, despejando JB, tenemos que de doble punto es igual a 5 séptimos de la gravedad por el seno del ángulo. Entonces, que ya tenemos las consideraciones que vamos a usar para hacer el código, para ver qué nos plotea. Las tres ecuaciones escogidas, que la distancia del centro de la esfera D es la distancia del centro de la esfera al pivote, y que el pivote va a estar situado en la mitad de la barra.
Ahora mostramos el código. En el código eh, ya tenemos parámetros iniciales, inercias del sistema, ya tenemos, ponemos las ecuaciones diferenciales y aquí las resolvemos y luego ploteamos. Y en el plot observamos que empieza desde 45 oscilando hasta que el sistema vaya hasta un grado de 0 grados. Aquí vemos la distancia de la esfera. Observamos que crece de pronto la esfera, en un momento se cayó, como que rodó y la verdad está un poco rara este plot. Y vemos que el voltaje es un escalón, como se pidió en el ejercicio. Bueno, ahora con el tema de la linealización, lo que se hizo, se definieron los parámetros eléctricos y mecánicos del sistema, se plantearon las ecuaciones del circuito del motor, torque del balancín, la rodadura de la esfera y, y después de esto se fijó un punto de operación con balancín horizontal y una distancia de referencia y se arma el modelo linealizado alrededor de este punto. Luego, eh, con ambos modelos se corre la misma prueba, un escalón de 1 voltio y arranque 45 grados y se grafica en ángulo y distancia en el tiempo. Entonces aquí tenemos las gráficas. En el no linealizado vemos que se refleja como lo que en realidad nos dio, que hay movimientos grandes, hay caídas más fuertes, oscilaciones más marcadas, y la esfera sigue avanzando casi en línea recta porque la aceleración a lo largo del balancín se apaga al quedar casi horizontal. Bueno, en el linealizado supone ángulos y cambios pequeños cerca del punto de operación, por eso muestra una respuesta como más suave, un pequeño ángulo al final positivo y una distancia que crece más rápido de, de lo real. Bueno, este sería como ya la diferencia entre el linealizado y no linealizado del código. Y también vemos que también los dos están al mismo voltaje.